riesgos del embarazo, que es parte de la farmacopatología, en el sentido de que los fármacos pueden generar un efecto secundario, que en este caso se traduce con el riesgo en el embarazo. Y nosotros hicimos una clasificación, ¿no es cierto? En resumen, tenemos acá, es decir, los tipo A son seguros, los tipo B son estudios en animales, pero que dicen que no pasa nada, pero no tengo estudios en embarazo, de modo que podríamos ver. Los tipos C ya me dicen que hay riesgo en los estudios en los animales, pero no hay estudios en embarazo, y tengo que cuidarme. Los tipos C me dicen que hay un problema grave ya en estudios que nosotros, hay evidencia de riesgo en el embarazo, pero los beneficios pueden ser mayores que los riesgos. Y finalmente, Sheila, ¿cuál es el tipo X? El que simplemente no, o sea, por ningún motivo se le debería administrar a la embarazada. ¿Y por Porque, o qué sea, el por riesgo ningún motivo? ahí, o sea, el nivel de evidencia en daños de animales, tanto a nivel del feto como de la embarazada, o sea, es súper grande. Y ya, eso. El riesgo supera al beneficio. Ujú. Correcto, ¿ya? Ok, listo. Entonces vamos a ver algunos otros aspectos que están vinculados al proceso de los efectos secundarios. ¿A qué me refiero? Estos efectos secundarios se pueden presentar por algunas razones. Si nosotros polarizamos, pueden haber factores de índole farmacológico y también factores vinculados al paciente, a la persona que va a consumir. Entonces, si yo veo factores de índole farmacológico, uno de los factores que pueden generar mayor presencia de efecto secundario puede estar vinculado a la vía de administración o a la vida media. Entonces, Jaime Andrés, ¿por qué la vía de administración puede ser un elemento que estimule o aumente o ponga en mayor riesgo la presencia de efectos secundarios? Porque estos pueden provocar una mayor propensión a la aparición de reacciones adversas. ¿Pero por qué? O sea, es mi pregunta. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la vía de administración puede ser un elemento de mayor riesgo? Dame un ejemplo. Mm, eh, ¿Cuál, pues cuál de las vías para ti te parecen más riesgosas? Que presenten efectos secundarios y que no puedas manejar bien. eh, es que chuta, también puede, o sea, depende de la forma del fármaco, porque hay, por ejemplo, fármacos que son irritantes, que Ujú. eso podría presentar una reacción, ¿no? Ok, pero en este caso sería, el contexto tuyo sería de la forma farmacéutica, es decir, de las características del fármaco. Pero si hablamos Ajá. de la vía, Richard, de la vía, ¿cuál de las vías crees tú o por qué la vía resulta ser un factor de mayor riesgo para efectos secundarios? Vías farmacológicas. La vía parental, porque como Parenteral, es ajá. inmediato, Parental parenteral, es de familia. La Parenteral. vía, la vía parenteral. Es por ¿verdad? ser inmediata, porque vos le pones un fármaco endovenoso y ya le pusiste. O sea, ya no puedes dar pie atrás y va a aparecer un efecto secundario, va a ser mucho más severo o mayor riesgo de un efecto secundario que no se pueda manejar en la vía, ¿no es cierto? Pero, y en la vida media, Cristian, ¿por qué la vida media o qué tipo de vida media puede generar un mayor riesgo de efectos secundarios? Eh, yo creería que los que tienen vida media prolongada por el hecho de que pueden, o sea, desencadenar efectos que son de tipo crónico, si es que hay reservas histológicas, por Ujú, ejemplo, digamos, no sé, se acumula paracetamol en el hígado o los metabolitos de este. ujú, Entonces, en un caso de que fuera crónico, ¿no? Entonces, se van acumulando estos metabolitos y a la final van desencadenando una falla de ese órgano. ujú. Ok, por eso entonces los riesgos de los efectos secundarios pueden estar ligados a la vía de administración, a la vida media
o también pueden estar ligados a las dosis, a las concentraciones. Entonces, en ese sentido, César, ¿por qué la dosis puede estar ligado a una un mayor riesgo de efectos secundarios? Quizá porque si es que uno administra demasiadas dosis se puede alcanzar mucho más fácil el índice de toxicidad. Por ejemplo, Ujú. si es que un fármaco tiene la concentración efectiva con la concentración tóxica que la tiene un rango muy cercano, eso también me podría contribuir a que haya más efectos secundarios o que se intoxique el paciente. Correcto, entonces todos los argumentos están bien analizados con un buen sistema crítico de por qué los fármacos pueden aumentar el factor de riesgo de efectos secundarios vinculado a la vía, a la dosis, a la vida media. Eh, Paula, ¿y por qué una polifarmacia que implica administrar algunos fármacos también puede ser mayor riesgo de efectos secundarios? Porque algunos fármacos pueden actuar en sinergia y eso va a ocasionar que el paciente reaccione mucho más violentamente al medicamento, a los medicamentos. Entonces, si toma más de 7 fármacos, no sabemos cómo van a reaccionar en el cuerpo. Ujú. Ese concepto es muy importante de lo que tú dices, las sinergias, pero esas sinergias implican interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas pueden ser de dos tipos. Yo puedo tener fármacos sinérgicos, que quiere decir son agonistas entre ellos, se ayudan, se apoyan, se complementan, o más se complementan, hacen lo mismo, pero potencializan el efecto. Pero también puedo tener un proceso de antagonismo, de interacción antagónica. Quiere decir que el uno va a bloquear la actividad del otro. Entonces, como ustedes ven aquí, yo puedo tener diferentes fármacos en este proceso. Yo puedo tener fármaco A, B y C. El A puede interaccionar con el B con el C con el A, de cualquier forma. ¿Sí? Y esto se llama una interacción farmacológica. Ahora, las interacciones farmacológicas pueden ser de muchos tipos, de diferentes formas. Entonces, puedo tener farmacocinéticas, farmacodinámicas, fisiológicas y químicas. Y todos son antagonismos. Entonces, vamos a explicarnos un poco qué quiere decir un antagonismo de tipo farmacocinético. Alina, ¿cómo será el ejemplo de una interacción farmacológica de tipo farmacocinética? ¿Cómo sería? ¿Cómo ves? ¿Qué implica? ¿Qué está pasando? ¿Afectaría la forma en la que el fármaco influya sobre el cuerpo? ¿Cómo es eso? O Es sea, que es muy grande la influencia sobre el cuerpo. sí, pero por ejemplo, la forma, por ejemplo, en la que se absorbe el fármaco o Exacto. cómo metaboliza el fármaco. Exactamente. Quiere decir que el fármaco A bloquea la absorción del B, o el fármaco B bloquea el metabolismo del C, o el A bloquea la eliminación del C. Todos esos, absorción, distribución, liberación, metabolización o eliminación del fármaco, eso es farmacocinética. Entonces yo voy a tener una interacción antagónica de tipo farmacocinética, ¿no es cierto? Porque puede afectar cualquiera de las fases que ya conoces tú de la farmacocinética. Ahora, Karina, ¿cómo será una interacción antagónica farmacodinámica? ¿Qué es lo que podría estar pasando? En cuanto a cómo recibe el cuerpo el medicamento, o sea, con los receptores, lo que de los receptores. Exacto, pero no es cómo recibe, sino cómo el fármaco A se interacciona con el B. Es decir, ¿qué pasaría el A con el B? ¿Qué le hace el A al B para que sea farmacodinámico? No le deja actuar. No le deja actuar, compite con el receptor, por ejemplo. Ya no está vinculado a la absorción, no está vinculado a la distribución, está vinculado al receptor. Entonces yo puedo tener uno competitivo directamente. Pero, Milene, ¿cómo puede ser un antagonismo dinámico no competitivo? ¿Cómo podría ser? ¿Qué? Disculpe, Doc. No escuché bien. Un antagonismo